buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión inaugural del tercer ciclo de Diálogos Mediterráneos que venimos organizando, como algunos de ustedes recordarán, con el Instituto Europeo de la Mediterránea. Y como les decía, es la tercera vez que iniciamos un ciclo de esta naturaleza muy centrado, como es natural, en los temas mediterráneos. En primer lugar, lo que corresponde es dar las gracias por todo. Primero, a nuestros socios del IEMET, con los que, como pueden imaginar, y si no lo imaginan, pues ya se lo digo yo, un placer trabajar por su proximidad, por su eficiencia y por su naturalidad y por sus amplios. El IEMET tiene una gran ventaja y me se llama hablar delante de su director general y hablar bien, ¿no? Pero ¿qué se va a hacer? El IEMET tiene una gran ventaja y es que tiene relaciones amigables y respetuosas con todo el mundo en todos los países mediterráneos. Se encontrarían objetivamente pocas instituciones en nuestro país, que yo creo que ninguna, quizá, que tengan esta capacidad de diálogo franco, próximo y cálido con todas las instituciones, ciudades, academia, personas del mundo público, del mundo empresarial, en el contorno mediterráneo. Entonces, trabajar con IEMET es un placer y estamos agradecidos de poder organizar nuevamente un ciclo de esta naturaleza como Club de Roma y como Fundación La Caixa como socios. Gracias también a las ponentes, es un placer tenerlas aquí, y a la moderadora, de verdad es un placer, y a los participantes, a las personas que han querido asistir a esta sesión en directo. Y también quería agradecer la intervención que desgraciadamente no vamos a poder tener en presencial, pero tendríamos en virtual, de una de las dos copresidentas del Club de Roma, Manuela Ramcele. Mire, el Club de Roma, que ustedes sepan, me ha dado por hablar bien de las instituciones, pero tenemos la suerte de que podemos hacerlo. El Club de Roma es la única institución internacional que tiene un régimen de copresidencia desde hace algún tiempo, hace como una quincena de años, que optó por un régimen de copresidencia, y es curioso, pero funciona. Y además, en nuestro caso y en la copresidencia actual, ambas copresidentas son mujeres. Una, Manuela Ramcele, es sudafricana, y la otra, Sandrine Dixon-Legret, es belga. Bien, funcionamos con un régimen de copresidencia y muy bien, y bueno, ustedes verán la intervención de una de mis copresidentas. Y hace unos meses, cuando preparábamos este ciclo con el IEMET, aceptamos algunas cosas y nos equivocamos en otras. Por ejemplo, nos equivocamos en el título del ciclo. El ciclo decidimos llamarle o bautizarlo como un clima mediterráneo cambiante cuando la adaptación se convierte en prioridad. Visto con ojos de hoy, unos pocos meses después, la adaptación en realidad no es una prioridad. La adaptación es una necesidad vital, apremiante e inexcusable. No es una cuestión de, hombre, es mejor adaptarse, que esto sea un poco dicho en suave, el sentido de prioridad es más que una prioridad, y esto tenemos demostraciones evidentes y recientes, es una necesidad vital. Entonces, si hoy definíamos el ciclo, lo definíamos con más apremio en cuanto a la importancia y la urgencia de la adaptación al cambio climático en el Mediterráneo. Y en cambio acertamos en el título de la sesión porque la de hoy, la inaugural, la bautizamos como preparados para el calor, con interrogante, como ustedes recordarán de la convocatoria. Realmente acertamos, y yo creo que hasta acertamos demasiado. Es muy importante y es muy oportuno hablar de este tema en el día de hoy, porque este verano hemos vivido fenómenos, y sin querer dramatizar, pero es objetivamente cierto, fenómenos extremos en el Mediterráneo, también más allá del Mediterráneo, pero en particular en nuestro entorno, en nuestro mar Mediterráneo, hemos vivido episodios de calor extremo, de sequía, de incendios incontrolables o difíciles de controlar en algunos de los países mediterráneos, de inundaciones y, como guinda final, se me permite la expresión, la tormenta, el temporal que azotó Libia y que ha producido toda la devastación que estamos viendo estos días, donde decenas de miles de personas, mujeres, hombres y niños, una proporción alta
de niños, desgraciadamente también, han sido víctimas de este fenómeno, que en parte es debido a ausencia de previsión, ausencia de adaptación al cambio climático. O sea, una parte considerable de estas muertes hubieran podido evitarse si se hubiera actuado con mayor responsabilidad, previendo, adaptándonos al cambio y a las consecuencias posibles de ese cambio. Llegará un momento, yo creo que no muy lejano, en que la ausencia o la irresponsabilidad o la poca responsabilidad en términos de prevención y de adaptación al cambio climático será un delito punible. O sea, habrá delitos ambientales perseguibles penalmente para aquellos casos en que las autoridades no hayan sido capaces. Mire, con todo lo que ya sabemos respecto a lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel doméstico, es imperdonable, y perdónme, también una expresión un poco dramática, pero sí, o impresentable, estoy diciendo usted irresponsable, en no actuar con todas las capacidades y entrar todavía en discusiones bizantinas sobre si controlar o no las zonas de bajas emisiones es una prioridad. Y es una prioridad todo lo que ayude a prevenir o atenuar el cambio climático. Insisto, es una irresponsabilidad gravísima, yo creo que punible, y si algún día punible a nivel doméstico y probablemente a nivel internacional, no hacer frente a esta responsabilidad. Bien, en todo caso, insisto en mi agradecimiento a los organizadores, a nuestros socios y a las personas que hoy intervienen, y sin más paso la palabra al director general del IEMED, Roger Albiñana. Gracias. Bé, molt bona tarda. Moltes gràcies, Jaume, y gracias. Voy a cambiar al español también para facilitar la comprensión por parte de nuestras ponentes. Agradecerles a todos y a todas su presencia hoy aquí. Realmente es un honor poder inaugurar esta nueva edición del ciclo MedDialogues 2030 y hacerlo con este estimulante, estaba señalando allí, pero ya no está el título, pero este estimulante título de Are We Ready for the Heat? Porque realmente cuando el equipo del IEMED, liderado por Antoine, pensaron y conceptualizaron junto al Club de Roma y a la Fundación La Caixa con el ciclo de conferencias, pues era y fue antes del verano, ¿no? Y hemos visto cómo estas características del verano pues están extremando en nuestras latitudes, y hemos visto cómo este verano hemos sufrido de importantes olas de calor, no solo aquí en Cataluña o en España, sino en el conjunto del Mediterráneo y me atrevería a decir el conjunto de la Europa meridional y de la Europa occidental, ¿no? Me gustaría empezar con un agradecimiento especial. En primer lugar, a Jaume Lanaspa, que es cotitular de esta iniciativa con su Club de Roma, obviamente a la Fundación La Caixa, también por facilitar este maravilloso espacio que es impresionante. Saben ustedes que la UNESCO, pues recientemente, me parece que fue el año pasado, ¿no?, ha firmado un memorando con el Reino de España para declarar este espacio donde estamos hoy Centro Internacional de la UNESCO, con lo cual todavía es más, digamos, es un honor pues poder desarrollar este ciclo aquí, ¿no? Y me gustaría también pues recalcar que esta es la tercera edición del ciclo MedDialogues 2030. Esta es una marca que creamos para generar mayor conciencia sobre la necesidad de implementar, la necesidad de trabajar con la Agenda 2030 en la región mediterránea. Muchas veces pues, estamos inmersos, ahora Jaume hacía referencia, ¿no?, en debates a escala pequeña que son importantes, ¿no?, sobre la zona de bajas emisiones, sobre las políticas a nivel local que impulsamos para mitigar o para adaptarnos al cambio climático, pero muchas veces perdemos la perspectiva, y la perspectiva es que por muchas políticas que implementemos a escala local, si no somos capaces de trasladar
estas dinámicas también a escala regional, en el caso del Mediterráneo, y a escala global, nuestros esfuerzos nunca van a ser en vano, pero no tendrán el efecto que deseamos, ¿no? Por lo tanto, este ciclo lo que busca es generar conciencia sobre la necesidad de trasladar los debates que tenemos a escala local a nivel regional del Mediterráneo, donde las necesidades, sobre todo en el capítulo de la adaptación, que es el tema, la temática de esta edición, pues son realmente pues muy necesarios, como decía Jaume, ¿no? Empezamos hace 2 años con un ciclo sobre sostenibilidad en el Mediterráneo en sentido amplio, para poner el foco y el acento en la implementación de la Agenda 2030. El año pasado, o el curso pasado, hablamos más de desarrollo sostenible y seguridad humana, focalizándonos pues, en temas como la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria después de la pandemia del COVID-19, la seguridad hídrica con los problemas que estamos padeciendo en toda la cuenca mediterránea para el acceso al agua potable. Y esta nueva edición, como decía, pues va a poner el foco en las políticas de adaptación, que son la gran asignatura pendiente en el Mediterráneo, en el conjunto del Mediterráneo y particularmente en el Mediterráneo Sur. ¿Qué pretendemos? Pues fomentar el debate sobre estas cuestiones y hacerlo básicamente con expertos, representantes institucionales de organismos públicos, académicos, no solo del norte del Mediterráneo, es decir, de países como Francia. Hoy tenemos a Hélène, pues que viene de Montpellier, de Francia, sino también y sobre todo con expertos y representantes de países del Mediterráneo Sur, para dar voz. Y además con una perspectiva de género importante e interesante, porque muchas veces cuando te acercas a los representantes, sobre todo científicos o académicos, todavía hoy hay un gran desequilibrio entre hombres y mujeres. Y nosotros, pues lo que hemos intentado con el Club de Roma y la Fundación La Caixa es pues, intentar captar e invitar básicamente a expertas y a representantes femeninas, ¿no? Y por lo tanto, pues buscando este prisma, tanto del norte como del sur, compartido. ¿Para qué? Para debatir qué, ¿no? Pues para debatir sobre las vulnerabilidades climáticas, ¿no? Las que vivimos, por ejemplo, en el Mediterráneo, que son más agraviadas que no en otras regiones del mundo. O ver cómo este fenómeno pues, está impactando en todo lo que hace referencia a las migraciones y a los desplazamientos humanos. Muchas personas me dirán, ya, pero es que esto tiene una raíz económica, y es así. Hay un problema de desarrollo socioeconómico, lo que provoca pues, que haya un desplazamiento del sur hacia el norte y del sur hacia el sur de personas que buscan nuevas oportunidades. Pero cada vez más, y así lo hemos contrastado con varios estudios que hemos preparado, el factor climático es uno de los factores que empuja a más personas a migrar pues, del sur hacia el sur y del sur hacia el norte. En términos también del impacto que tiene en la economía y en el empleo, de los sectores que van a desaparecer producto del cambio climático y producto de la ausencia de políticas efectivas en materia de adaptación. Y si vemos el lado positivo, pues el hecho de que haya nuevas políticas de adaptación, pues obviamente hará emerger nuevos sectores económicos. Pensamos, por ejemplo, en sectores vinculados a la economía verde, a la economía azul, a la economía circular, que van a generar también nuevas oportunidades de empleo. Factores que tienen que ver, obviamente, con la necesidad de cooperar más a nivel regional y a nivel internacional, ¿no? Y que esta cooperación pues, tenga efectos prácticos, efectos concretos en decisiones que después pues, se adopten a nivel nacional y a nivel local y veamos la transformación, porque si solo nos reunimos cada año en las COP, ¿no? Y tomamos grandes decisiones, pero después no hay voluntad de transponer estas decisiones pues, a nivel nacional, a nivel local, pues obviamente no podremos avanzar. Y todo ello con el objetivo de avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17, y en la Agenda 2030. A mí, pues hace unos meses en Ginebra, justamente, cuando coincidí con el vicepresidente del Club de Roma, pues la vicedirectora general de Naciones Unidas, en pequeño comité, ¿no? Petit comité, nos decía:
Bueno, supongo que ustedes saben que esto de la Agenda 2030, esto lo decía un alto cargo de Naciones Unidas, nos decía, esto de la Agenda 2030, eso no se va a implementar, ¿no? Y por lo tanto, dentro de Naciones Unidas ya estamos hablando de la Agenda 2050. Claro, está bien que piensen que si no se va a implementar, pues está bien pensar en 20 años vista, pero es obviamente muy detrimental para el desarrollo sostenible de todo el planeta, de nuestra región, pues que obviamente ya se esté abandonando la Agenda 2030 y sustituyendo por un marco, digamos, más dilatado en el tiempo. En cualquier caso, vamos a continuar trabajando en esta temática. Tenemos, aparte de la sesión de hoy, tenemos 5 sesiones más hasta el mes de diciembre y obviamente estaremos encantados de poderles acompañar, recibir y bueno, de poder participar y generar, digamos, un impacto, aunque sea modesto o no modesto, en el debate sobre la implementación de las políticas de adaptación en la región mediterránea. Y sin más preámbulos, porque me parece que me he alargado suficientemente, sí que me gustaría especialmente agradecer pues, la presencia de Ellen representando al CIAM y al CIAM Montpellier, y de Carol representando UNESCOA en el Líbano. Y antes de empezar propiamente lo que es el evento de hoy, con nuestra moderadora, a quien también le agradezco pues, que nos haya querido acompañar, sí que me parece que me toca presentar a la presidenta del Club de Roma, copresidenta, perdón, porque hemos tenido... ¿No me pertoca? ¿No hay vídeo? No hay vídeo, vale. Pues esto no me había llegado. Pues no hay vídeo, con lo cual las presentaciones las hemos acortado y por lo tanto podemos pasar directamente al evento, que es por lo que me imagino que ustedes pues, han querido acompañarnos hoy. Por lo tanto, muchísimas gracias. Muchas gracias especialmente al Club de Roma y a la Fundación La Caixa, y también muchas gracias, como no, a todo el equipo del IEMET, pues encabezado por Antoine, que ha trabajado pues a lo largo de estos meses en la tercera edición de los Med Dialogues. Gracias. Okay. Thanks a lot for the opportunity to... Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar y moderar este evento. Con estas mujeres estoy encantada de que sea un panel de género femenino, que no es algo tan frecuente. No es habitual encontrar este tipo de oportunidades, como bien has dicho. Y esta es la primera sesión de este ciclo de conferencias que empezó hace ya 2 años. Estoy encantada de inaugurar esta sesión, que es la primera, cuyo objetivo es proporcionar esta primera experiencia, estos primeros diálogos sobre este tema, que después se volverán más específicos en cuanto a ecosistemas forestales, por ejemplo, o bueno, tenéis todos los programas también vosotros, así que bueno, estáis invitados a participar en todas y cada una de estas sesiones. Para empezar, daremos una visión general del panorama de la cuenca mediterránea con Ellen, y después hablaremos más específicamente de los países árabes. Así que, como han explicado los compañeros, pues bueno, la situación en la que estamos ahora es que hemos pasado un verano muy cálido aquí en Cataluña. También hemos sufrido olas de calor y sequías. Ha sido muy complicado, pero las últimas noticias nos muestran que en el otro lado del Mediterráneo las consecuencias de estos acontecimientos meteorológicos extremos han sido mucho peores. Así que la idea no es hablar únicamente de la situación, sino también hablar de las soluciones. Como hemos visto al principio, la mitigación
Fue una línea que siguieron mucho los políticos, pero la adaptación siempre estaba al otro lado. No al otro lado, pero me refiero a que siempre se encontraba en la parte menos relevante y, como hemos visto, debemos hablar de ello. Ahora mismo tenemos una hora más o menos para hablar de todo esto. Estaremos también encantados de recibir vuestras preguntas al final de las presentaciones. Y para empezar, me gustaría presentar a Ellen. Como sabemos, viene de Montpellier y voy a hablar de ti un poquito más. Así podéis tener todos más información y saber un poquito más del contexto. Es una ingeniera forestal, doctora en política pública, trabajó para el Centro de Inversión de la Organización de las Naciones Unidas, ECO, el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores y el Ministerio Francés del Medio Ambiente, políticas y también como economista medioambiental de océanos y bosques hasta el año 2020. Llevo el plan directo en el Mediterráneo, el Plan Bleu, coordinando la preparación del informe 2020 sobre el estado del medio ambiente y el desarrollo en el Mediterráneo y lanzando MED 2050. Desde el año 2020 se ha unido al Instituto Agronómico de Montpellier del Mediterráneo, responsable del desarrollo del proyecto MED-AMIN, una red que quiere recabar información y cooperar entre los diferentes mercados de la región mediterránea. Muchas gracias por estar aquí y estaremos encantados de escucharte. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy encantadísima de estar hoy aquí. Muchísimas gracias al Club de Roma y EMET por invitarme a hacer esta reunión. Quiero hablar un poquito de lo que es SIAM. SIAM es el Centro de Educación Superior y Cooperación y Desarrollo de 13 países del Mediterráneo centrado en desarrollo agrícola, sistemas alimentarios y desarrollo rural. Esta organización fue fundada en 1962 y es, por tanto, una organización bastante aposentada y es la voluntad de varios países de cooperar para encontrar mejores modos de gestionar recursos escasos. Voy a daros una visión general muy rápida de algunos de los retos a los que se enfrenta la región mediterránea en cuanto a cambio climático y qué hace falta o qué tenemos que hacer nosotros en cuanto a adaptación. No voy a hablar ahora de adaptación, lo haremos después, pero os voy a dar una visión general muy rápida de la magnitud del asunto. Ya hemos visto la magnitud del asunto desde el mes de junio. Hemos tenido muchísimos acontecimientos relacionados con el cambio climático y la verdad es que no hay mucho más que decir. Es una gran prueba del cambio climático. Se anunció que el julio de 2023 fue el mes más caluroso del mundo, registrado por la Organización del Canal Meteorológico. El mar Mediterráneo alcanzó la mayor temperatura nunca registrada. Hemos visto sequías extremas en el Mediterráneo también que han afectado muchísimo a la producción de grano y de cultivos en España, pero también en la cuenca sur. Y nos enfrentamos ahora a esas inundaciones horribles que se deben en parte al cambio climático. Obviamente, cuando pensamos en el cambio climático, bueno, por no hablar de estos incendios tan terribles que hemos visto en los últimos meses, y solo os he puesto unos pocos artículos periodísticos, algunos de ellos de hoy y de ayer. Es un tema
increíblemente reciente. Y como estaba diciendo, el cambio climático es un sector muy importante y ahora los científicos y los legisladores son muy conscientes de la importancia del cambio climático, pero en la región mediterránea el cambio climático está enfatizando algunas de las debilidades asociadas con otros problemas. Se trata del caso de las rupturas de las represas, de los embalses en Libia, por ejemplo. Hay una serie de factores que han hecho que el país sea menos resistente y menos capaz de enfrentarse a estos acontecimientos extremos asociados con el cambio climático. Ha sido una visión introductoria del punto de vista periodístico y tenemos también el punto de vista de los científicos. Y me voy a basar ahora mismo en 3 informes. El informe del Grupo Experto Mediterráneo de Cambio Climático, que elaboró el primer informe centrándose en los impactos del cambio climático en el Mediterráneo y que se publicó en el año 2022. También los de Plan Bleu y el desarrollo en el Mediterráneo y analiza los aspectos socioeconómicos desarrollados con el cambio climático, siendo este uno de los factores, entre otros. Y más recientemente, en el año 2022, el último informe por el Panel Internacional del Cambio Climático, que por primera vez incluía un capítulo específico sobre la región mediterránea. Lo primero que sabemos, y creo que ya se ha dicho en la presentación, es que la región mediterránea se está calentando con mayor rapidez que el resto del mundo. En el último informe del IPCC dicen que de media el calentamiento es un 20% mayor que en el resto del globo y ya ha llegado a 1,5 grados de aumento de temperatura en comparación con el periodo preindustrial, pero incluso más rápido en la temporada de verano, en este que es hasta un 50% en comparación con otros puntos del globo o del mundo. Ya se observa la reducción de precipitaciones. Carol lo describirá con muchísimo más detalle y qué es lo que preveemos para la región en el futuro. Pero es importante saber que la región, por lo menos en el sur, ya tiene muchísima falta de recursos hídricos. La región mediterránea solo tiene un 3% de los recursos de agua, cuando representa un 7% de la población mundial. Así que muchos problemas de falta de agua y ya se está degradando. Estos son los cambios esperados en cuanto a las precipitaciones, pero creo que Carol lo elaborará mejor después. Lo que vemos es que habrá muchísima variación. Esperamos en verano y primavera una reducción de hasta un 10% en algunas de las regiones del Mediterráneo. Esto tiene consecuencias enormes en cuanto a regiones bioclimáticas, y en el informe del IPCC para el Mediterráneo, en la sección del Mediterráneo, presentan estos mapas de cambios previstos en cuanto a regiones bioclimáticas si la temperatura aumenta en 4 grados, que no es en absoluto imposible. Vemos, y he hecho un poquito de zoom en España y en Marruecos, vemos que a finales del siglo, en 90 años, se verá una transformación completa de los ecosistemas, por lo menos en esta parte de la región. La parte amarilla ya es la zona árida y la parte roja, el Mediterráneo. El clima árido sube y el clima mediterráneo sube también, asciende, y España en concreto, pero también Francia y Marruecos ya se transforman en cuanto a ecosistemas. Estos cambios, obviamente, tienen efectos en la cosecha, en la agricultura, y hay muchos datos y muchos estudios y difiere en función de las hipótesis que hacemos en cuanto a los aumentos del nivel de
temperatura, pero algunos estudios predicen hasta un 60% de la reducción de la producción y algunos cultivos en algunas regiones de 30 a 60%. Muchísimos impactos en el grano, muchísimo en la producción, por ejemplo, de maíz, con la imposibilidad de cosechar maíz en ciertas zonas sin precipitaciones en algunas regiones mediterráneas, en las que solo se cultiva, por ejemplo, el vino. Una transformación de algunos de estos ecosistemas es lo que se prevé y de las diferentes producciones de los cultivos. No voy a entrar en detalle, pero este mapa tan interesante del IPCC muestra la magnitud extendida de los riesgos asociados al cambio climático en la región mediterránea. Hay un impacto previsto en uno de los lugares culturales más famosos del mundo por la cuenca, porque hay una concentración en regiones que van a sufrir un impacto por el calor, pero no únicamente por el calor, sino también por los aumentos del nivel del mar y acontecimientos extremos cercanos a zonas costeras. Ya lo hemos mencionado, pero hay muchas más inundaciones, una degradación y una transformación de los ecosistemas marinos, hay incendios y la transformación de la agricultura. También hay mucha investigación en los impactos sanitarios asociados con el cambio climático. Pensamos en los impactos sanitarios en las ciudades, con el aumento del calor que está más acentuado por el hecho de que las ciudades concentran el calor y lo mantienen. Por tanto, amplifican el impacto del aumento de la temperatura. Pero hay muchos otros impactos en la salud que se esperan. Hay nuevas enfermedades que se están expandiendo a vectores más al norte, que avanzan de zonas o regiones tropicales a la región mediterránea. También hay un aumento en la salinidad del agua por el aumento del nivel del mar y la sobreexplotación de recursos hídricos, que se espera que tenga un impacto también en la salud cardiovascular. Hay muchos factores que intervienen en esta problemática. Para describir el impacto del cambio climático es muy importante recordar cuáles son las otras tendencias alrededor de la cuenca y, en concreto, cómo está evolucionando la demografía. Y el hecho de que en la cuenca, en la región mediterránea, tenemos una concentración de centros urbanos cercanos a la costa, donde se concentra la infraestructura, los puertos, las actividades y las personas, pues forma parte de la vulnerabilidad de la región, con un aumento esperado en muchos de esos centros urbanos que se encuentran en un riesgo directo de todos los impactos relacionados con el cambio climático, especialmente en la parte sur y este de la cuenca. Hablaré muy rápidamente de las áreas marinas, las piscifactorías, y creo que tendremos una sesión específica de estos aspectos, pero es importante entender cómo de rápido se están gestionando. Algunas especies que vienen de origen tropical ahora se vuelven dominantes en algunos de esos ecosistemas. Esto se ve amplificado por el impacto del cambio climático en cuanto a los recursos y las pesquerías, pero también por el alto nivel de sobreexplotación de todas las especies de peces en el Mediterráneo. Son vulnerables al cambio climático y es difícil de adaptar. Un 80% de los peces o las especies de peces en el Mediterráneo están sobreexplotadas. Hablamos del calor, hablamos de
las precipitaciones, y es importante cuando hablamos de los ecosistemas marinos y de la población de peces hablar de la acidificación, que ya se muestra en el Mediterráneo. El hecho de que el mar se esté volviendo más ácido ya está afectando algunos de los recursos, ya sean corales para la biodiversidad, pero también otras especies que explotamos, como por ejemplo pues el marisco. Espero no haber sido demasiado negativa. Hablaremos de la adaptación después, pero quería decir para esta presentación que los cambios son muy rápidos y los cambios pues ya se están adaptando. Tenemos regiones como la región del Nilo, que va a tener muchos impactos con muchos factores relacionados con el cambio climático, con la salinidad, el aumento del nivel del mar, y esos sistemas ya se están transformando. Tenemos una reducción en la producción de arroz y un aumento rapidísimo en piscifactorías que están adaptadas a otro tipo de aguas. Y la pregunta para mí es, vale, nos adaptaremos, tenemos que adaptarnos porque no hay elección, los sistemas se van a transformar. Pero ¿nos estamos transformando lo suficientemente rápido y con las soluciones más adecuadas? ¿Son esas soluciones o van a esas soluciones a llegar a ciertos umbrales en los que se vean limitadas? ¿Y para quién nos adaptamos? ¿Con quién nos adaptamos? ¿Quién se va a beneficiar de esas adaptaciones, de esos nuevos sistemas? ¿Y quién va a quedar atrás? Y bueno, creo que esa es la primera parte de mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Helen, por esta presentación. Creo que has respondido a todas las preguntas que tenía aquí ante mí, pero bueno, hablaremos de ellas cuando acabemos con la siguiente presentación. Pero ha sido fantástico tener esta visión general. Hemos hablado de impactos físicos, pero también climáticos, en las actividades económicas, en los ecosistemas. Están por todas partes. Es cierto lo que dices, tenemos que adaptarnos, pero debemos ver si estamos en el camino correcto o si tenemos que trabajar. Creo que estamos más bien en la segunda opción, pero seguiremos hablando después. Quisiera presentar ahora a Carol Shifani, directora del Centro Árabe de las Políticas de Cambio Climático en el Grupo de Sostenibilidad de las Naciones Unidas en la ESCWA en Beirut. Su trabajo apoya los procesos intergubernamentales y las asociaciones interagencia en agua, seguridad alimentaria y biodiversidad, así como acciones regionales en cambio climático. Lideró la sección de recursos hídricos de esa organización y coordinó una iniciativa de política medioambiental para el Mediterráneo en la Universidad de Harvard para el Banco Mundial. Tiene 25 años de experiencia en desarrollo sostenible y tiene estudios en economía del desarrollo, política internacional en la Flasher School de la Universidad de Georgetown. Muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias. Y gracias, Helen, por esta visión general tan fantástica. Estoy aquí para dar la perspectiva árabe y también quiero dar gracias a la Fundación, al Club de Roma y al IEMED por permitirnos hablar de este tema. Lo que hacemos en EXWA es que somos una de las 5 comisiones regionales que sirven a la Secretaría General, que, como sabéis, se reúne ahora en Nueva York para hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el clima y todos estos retos tan importantes que tenemos que abordar a la vez. Hay tantas cosas que están ocurriendo ahora que, bueno, analizamos la dimensión climática, pero tenemos que verlo en todo su conjunto, ya sea para llegar a la Agenda 2030 o más allá, donde esperamos poder afinar incluso más. Recordaréis que estaban los objetivos del milenio muy generales, los de desarrollo sostenible un poquito más ambiciosos, y ahora tenemos que ir más allá, porque la ciencia y la política están cambiando y mejorando. Y lo que mostramos, lo que mostraba Ellen, es nueva información generada para poder
avanzar la política y los proyectos. Y es un objetivo que sigue moviéndose gracias a nuestro conocimiento y nuestra capacidad de adaptarnos. Así que lo que voy a compartir con vosotros hoy, a ver si me responde. Vale, ahora sí. Bueno, es ofreceros un poquito de perspectiva de la región mediterránea sur que complementa lo que hemos escuchado hoy, la presentación y también lo que se ha dicho para la región mediterránea. Quiero daros unas cifras. Aquí en España, pues habéis estado ya sufriendo en Madrid, en Barcelona, pues las olas de calor, las inundaciones. En el Mediterráneo sur es incluso peor, así que os lo podéis imaginar. Ya vemos en Argelia, Libia y en Mauritania con temperaturas en aumento muy por encima de la media experimentada entre 1990 y 2020. Podéis ver el aumento de la temperatura aquí, pero el porcentaje de cambio de Marruecos y Túnez, aunque no sea tan alto como en los otros países, en el Mediterráneo sur, el cambio porcentual, más de un 6 de media para Marruecos. Esto es, bueno, es una fuente de agricultura que trae muchos frutos y verduras aquí a España. Y están experimentando no ahora únicamente la dramática tragedia del terremoto que ocurrió y también en Libia, las inundaciones, pero están teniendo un cambio dramático en el modo en el que trabajan y en el que tienen que transformarse teniendo en cuenta las necesidades de adaptación. ¿Por qué hablamos, pues, de esto en la región árabe? Hay muchísimo trabajo excelente llevado a cabo por el panel intergubernamental de cambio climático y la región mediterránea para ver qué hace la ciencia con respecto al cambio climático. El reto es que cuando analizamos cómo miran la región y lo que se hace, es muy difícil para los estados árabes, Omán, hasta Comoros y Djibouti, hasta Irak. Es difícil hablar conjuntamente cuando no tienen una región de la que extraer análisis para hacer sus políticas comunes, sus programas y sus posicionamientos en las negociaciones de cambio climático. Este mapa nos muestra cómo el IPCC organiza las regiones. Es una información fantástica que coge información global y la divide en análisis regionales, pero creo que podéis ver muy bien que hay un IMED, pero no hay una región árabe en absoluto. Hay el Líbano, de donde yo vengo, pero tenemos el Masrek, el Magreb, el MENA. Así que es muy difícil que un país pueda utilizar toda esta información para informar sus planes de adaptación nacional y sus políticas. Y ahí es donde nosotros intervenimos. Hemos estado trabajando con la Liga de Estados Árabes durante una década y también del Consejo Hídrico, el Ministerio Árabe del Medio Ambiente, Meteorología y algunos otros para entender mejor qué significa el clima para la región, y para hacer esto necesitamos la ciencia, tal y como se ha presentado. Y lo hacemos de dos modos en la región árabe. Desde 2010 hemos estado apoyando a los estados árabes de dominio árabe y la información que se utiliza en el IPCC se complementa con análisis regionales, pero no únicamente piensan los estados árabes, sino todas las presiones medioambientales que afectan el clima de los estados árabes. No podemos pensar únicamente en las fronteras de la región árabe y aquellos países miembros de la Liga, sino también las aguas del Nilo, por ejemplo, porque lo que ocurre en Etiopía y Kenia va a afectar lo que ocurre en el delta del Nilo. También tenemos que pensar en el Océano Índico para saber lo que ocurre en Omán y en Yemen, y lo que ocurre en las aguas de Turquía y alrededor para ver cómo afecta esto a Siria, a Irak y los países de alrededor. Por eso tenemos un dominio árabe y hemos hecho un modelaje con nuestros socios de 50 kilómetros cuadrados. Pensad en estos tipos de escenarios en cajas o en casillas, y hace una semana acabamos nuestras muestras para la región Mashriq, que es esa cajita más pequeña, la de Mashreq. ¿Por qué esto ayuda? Pues el Líbano, por ejemplo, tiene muchísimas montañas. Tenemos aquí unas fantásticas fuera de Barcelona también. Si no tenemos este tipo de escala de análisis para entender esos microclimas,
no tendremos información suficiente para poder cambiar el modo en el que abordamos cosas como retos en las zonas costeras o incendios o inundaciones. Así que esto nos ayuda a prepararnos muchísimo mejor y proporcionar la ciencia necesaria para informar nuestros proyectos y políticas. Está disponible para cualquiera que quiera hacer investigación en nuestra página web. Quiero decir que SQA es el coordinador, apoyamos a la Liga de los Estados Árabes en esto, pero no estamos solos. Tenemos una docena de socios que utilizan los datos que utilizamos o que de los que disponemos son datos en abierto y cualquiera puede descargarse los mapas, hacer sus propios mapas también de toda la información que ahora compartiré. Esto está disponible para el dominio Mashreq que he mostrado ahora y todo el área árabe. Y como podéis ver, España forma parte de esto porque cubre el Mediterráneo Norte. También queremos asegurarnos de que las aguas de Irak están incluidas. Así que bueno, esto es algo que compartiré ahora también. Hemos visto lo que las temperaturas en ascenso significan y esto, bueno, pues es una visión en la presentación. Podéis ver cuál es la sensación. En un escenario moderado que vemos, las temperaturas a medida que se vuelven más amarillas, pues se están calentando y los cambios se están volviendo más y más dramáticos para la región. Y lo comparamos no con la era preindustrial, sino que lo comparamos con el inicio de este siglo, de este milenio. Desde el inicio de este milenio, en los últimos 25 años, las temperaturas ya han ascendido en 0,8 grados. El mundo y el IPCC hablan de el 1,5 grados Celsius de máxima en comparación con 1850. Estamos hablando de que ya estamos por encima del principio de este siglo. Un 0,8 grados es drástico y lo vamos a ver. Vamos a ver una proyección de un aumento de 2,6 grados en medio del siglo. Y bueno, creo que ahora lo estamos haciendo mejor de lo que lo hacíamos, pero si seguimos así, vemos estos 4,8, incluso 5 grados, y no es algo que podamos alcanzar, no únicamente para los ecosistemas terrestres ni las personas, pero también para los mares, como se ha dicho ya. Es algo que nos une aquí en la cuenca mediterránea. La temperatura es muy fácil. Sabemos que se están aumentando las temperaturas. Es difícil de modelar, debo decirlo, porque a medida que aumentas las temperaturas, los mares se evaporan y llueve más. Así que es difícil de medir, pero ¿dónde está esa variabilidad? Y cuando pensamos en un cambio medio en cuanto a precipitaciones, pues es que hay algunos lugares que se están volviendo, tienen más precipitación o tienen más sequía. Aquí vemos al final del siglo y la comparación con el inicio del siglo en un 4,5, en un escenario de 4,5 y lo vemos mucho más seco si vamos a la línea roja del business as usual, que es hacer lo que hemos hecho siempre. Esto significa que al final del siglo podría ser drásticamente, toda España estaría en sequía. El problema aquí no es solo menor precipitación, sino también menor variabilidad. Y eso es lo que estamos viendo de forma tan drástica. Lo que ha ocurrido en Libia es que las cosas están cambiando mucho. El mar se está calentando, Grecia se está calentando y esto está atravesando el Mediterráneo, que es lo que nos conecta. Tenemos que pensar en el cambio de precipitación en términos anuales, pero también en acontecimientos más extremos que traerán más y más acontecimientos o catástrofes. Y de eso vamos a hablar ahora. Otro indicador que nos gusta utilizar y es algo que hemos mejorado mucho en nuestro trabajo a escala global es esto. Y es posible que tengáis en España la misma percepción. Vosotros creéis que hace calor cuando hace 35 grados, pero no es así. Nosotros contamos el número de días de calor por encima de 40. Lo utilizamos como indicador porque es que si no, siempre sería todos los días.
o de forma generalizada sería insignificante. Así que utilizamos ese indicador para el cambio de temperatura. Y veis que el número consecutivo de días por encima de los 40 grados está aumentando en un escenario moderado, 4,5, y en el business as usual o seguir como siempre, pues está todo rojo, como podéis ver en la parte inferior. 80 días en una región que ya tiene días por encima de 40 grados. La temperatura, el cuerpo humano no puede hacer frente a esto. Así que, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarnos a estos retos de adaptación? Y aquí tenemos los acontecimientos extremos. Esto va hasta 2021, tenemos cifras más recientes, pero vemos estas diagramas, vemos que la cantidad y la frecuencia de sequías y de inundaciones están más y más en activo. Las inundaciones es lo que más está ocurriendo en Libia también, con mayor intensidad, afectando infraestructura que no estaba preparada para el clima, para ser capaz de mantener las precipitaciones. Así que ahora la catástrofe natural más relevante afectando el Mediterráneo son las inundaciones, pero la mayor parte de gente está afectada por las sequías, en verde. Así que tenemos que hacer nuestras elecciones políticas. Vemos la frecuencia de catástrofes como indicando las inundaciones, pero las sequías son las que más afectan a las personas y duran durante meses o años en función del indicador. Así que tienen que abordarse ambas en tándem cuando pensamos en cómo hacer frente a la adaptación. Pensamos en los impactos, inundaciones, sequías, cambios de temperatura. Nos centramos en ASCUA y en las iniciativas en analizar el impacto socioeconómico y en analizar las vulnerabilidades. Para poder trabajar en ello, tenemos que aumentar la resiliencia al cambio climático. Pero no se trata únicamente de la exposición. Muy sencillamente, el Líbano, de donde yo vengo, está con muchísima dificultad económica ahora mismo, estructuras gubernamentales en cambio constante y, bueno, los Emiratos Árabes Unidos también están como el Líbano, pero tienen la capacidad de cambio, de adaptar, y el Líbano no. Se trata de la capacidad de adaptación, no solo la exposición, sino tu capacidad de manejar y responder esos cambios es fundamental. Y esto es como las comunidades de riesgo catástrofe. De eso habla ahora la gente ahora, pero nosotros analizamos las vulnerabilidades porque tu capacidad de adaptación, si es alta, pues hay cosas que se pueden hacer y ahí es donde los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible desempeñan un papel tan importante, analizando toda la sociedad, todas las políticas gubernamentales, ya sea con conocimiento, con tecnología, con infraestructura, con instituciones, con recursos económicos, grupos vulnerables que nos permiten pensar en la concienciación, sensibilización y acción. Todo eso forma parte también de la historia del clima. Y cuando hablamos de pérdidas, de resiliencia, no es únicamente lo que ocurre en el cielo y en la tierra, sino cómo podemos abordarlo y enfrentarnos a ello. Todo esto es necesario. Así, muy rápidamente, porque queremos escuchar vuestras preguntas, también utilizamos este modelo para modelar qué es qué es la vulnerabilidad, no solo los impactos. Antes hemos visto los impactos del cambio climático, pero utilizamos esta metodología y pensamos en las vulnerabilidades. Y utilizamos este otro mapa porque cuando pensamos en los diferentes estados árabes, pues Marruecos, Túnez, Libia tienen efectos, pero si después vemos la capacidad de los países menos desarrollados de la región para abordar ese estrés, vemos que aquellos más vulnerables al cambio climático están en la parte sur de las regiones árabes. En aquellos países menos desarrollados, por ejemplo, Somalia puede tener más lluvia en el futuro, pero su capacidad de hacer frente a esta precipitación, pues no tienen esta capacidad adaptativa. Y después entraríamos, como se ha mencionado ya, en la historia de la justicia climática y cómo abordar todo esto, porque esta es una vulnerabilidad de la región por los cambios en la variabilidad de las precipitaciones.
la disponibilidad para las cosechas. Mirad cómo se vuelve rojo en el mapa. En el escenario business as usual o seguir como siempre, pues en Yemen, Sur Sudán, la parte sur de Sudán, incluso la parte inferior de Mauritania, está muy afectado por su capacidad de hacer frente y tener agua, disponibilidad de agua. ¿Y qué significa todo esto para las personas? Porque al final hablamos de las personas. A todos nos importa el entorno, el medio ambiente, sí, pero estamos analizando las sociedades humanas y esto es lo que va a ocurrir. Mirad toda el área roja, incluso en Túnez, en Marruecos, en Argelia. Esta será la historia que contemos si no abordamos los cambios climáticos y esto significa que la gente migrará de las zonas rurales a las zonas urbanas y migrarán sur-sur, pero también sur-norte. Solo para concluir, se pueden utilizar estas herramientas para vuestro propio análisis, para apoyar a Jordania, pues nosotros lo hacemos mucho y elaboramos análisis para ayudarles a abordar mejor sus intervenciones. Lo hacemos en Líbano y en países que nos piden mayor información para sus políticas. Esto es un estudio que hemos hecho en el Líbano utilizando nuevos datos que nos ayudan a pensar en las vulnerabilidades en todas las diferentes topografías y lo hemos utilizado para informar la preparación de sus proyectos con respecto a incendios forestales, producción agrícola, impactos en cultivos de manzanas, por ejemplo. España se conoce por las naranjas, pues bueno, pues el Líbano por las manzanas y la reducción en la producción que vemos pues se debe al clima. Y toda esta ciencia la utilizan los países para poder conformar sus planes de adaptación. Todos los sectores que ha mencionado Elena antes, pues ya son sectores prioritarios en los diferentes países y ayuda a informar las negociaciones y las prioridades de la financiación, porque sin duda nada ocurre sin financiación, eso es así. Y desgraciadamente vemos en nuestra región, y muy sinceramente lo vemos a escala mundial, que la adaptación no recibe la financiación necesaria en nuestra región. La región árabe recibe 1/3 de la financiación en comparación con la mitigación. Bueno, la gente puede comprarse su propio panel solar. En Líbano están por todas partes, pero es muy difícil financiar la adaptación y por eso los fondos van a la mitigación, pero no a la adaptación y hacer frente a la realidad que allí existe. También los flujos no son suficientes. En todos nuestros compromisos que los estados árabes han presentado hay una petición de 570.000 millones en un espacio de tiempo que parece mucho, pero no lo es si pensamos en la financiación climática de un año. Pero independientemente de cuál es la petición, la cantidad que han recibido en 10 años está por debajo de los 34.000 millones para todos los países árabes. Sé que suena a mucho, pero realmente no lo es si lo comparamos con las necesidades. Y desgraciadamente, gran parte de lo recibido es deuda. Así que eso pues me lleva a la primera parte. La crisis. Tenemos problemas relacionados con la crisis climática, movilidad, conflicto, tenemos justicia social, justicia sanitaria. Si no tiene el espacio financiero para poder abordar todo esto, ¿cómo van a actuar sobre el clima? Y ahí es donde tenemos que trabajar todos conjuntamente. Así que, bueno, eso es todo lo que puedo decir en mi español. Juntos podemos hacer la diferencia y tenemos que aunar la mitigación con la adaptación, porque si no lo hacemos será un verdadero fracaso, no únicamente del Estado, pero también de nuestra comunidad global. Tenemos que trabajar juntos para poder avanzar en los ODS y en la acción climática. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol, por esta introducción tan interesante a los países árabes y en la región sur de la cuenca mediterránea. Tenemos ahora la visión general, pero también la visión más particular de estos países, más concreta. Decimos, bueno, el título de esta conversación es si estamos preparados para el calor. Y esta es una palabra que se ha ido repitiendo constantemente, la adaptación. ¿Pero qué significa la adaptación? ¿Cuáles son los retos?
a los que se enfrenta y estamos nosotros preparados para todo ello. ¿Quién quiere empezar? Bueno, me recuperaré de la voz. Empieza tú si quieres. Bueno, es una pregunta muy amplia. Es difícil de responder en una única palabra. Creo que podemos decir toda una serie de cosas, pero hemos visto la velocidad de estos fenómenos. Y me sigo preguntando, esto es una preocupación personal, ¿eh? Si tenemos que hablar de adaptación o de transformación, porque en cierto momento los fenómenos van tan rápido que se trata de reinventar los sistemas del futuro, que se adaptarán a esas nuevas limitaciones, pero verdaderamente se trata de un cambio de paradigma en algunas de las regiones en las que trabajamos, porque tenemos que reinventar las actividades del mañana, el modo en el que la gente viva, y tenemos que transformar el modo en el que vemos las ciudades, la agricultura y transformar el modo en el que conectamos los unos con los otros. Creo que tenemos que ser verdaderamente ambiciosos y hay muchísimas iniciativas por toda la cuenca, muchas iniciativas de adaptación, a veces adaptarnos dentro del mismo paradigma, tratando de encontrar pues cultivos más resistentes a las sequías, a la salinidad, pero cada vez más vemos que la investigación trata de ir más allá de esto, trata de cubrir todo eso, sí, pero también analizar cuáles son los cultivos del mañana, cómo vamos a integrar el conocimiento que viene de tantas fuentes distintas. Y uno de los principales retos de la adaptación o transformación, podemos llamarlo como queramos, es que con frecuencia no será una misma solución para todos. Hemos hablado de historias de éxito a escala mundial, pero parte del éxito es rediseñar soluciones adaptadas a la escala local, porque, por ejemplo, cuando hicimos la revolución verde en la agricultura, fue inventar algo que pudiese funcionar en prácticamente todas partes, pues movilizar más agua, más fertilizantes, más tierra, más maquinaria, y tuvimos la revolución verde. Pero esto, en el contexto de cambio climático, está golpeando muchísimos límites en la cuenca mediterránea. Y la solución de estar más adaptado a las nuevas condiciones, pues con frecuencia son soluciones locales las que deben adaptarse. Y la información que se proporciona muestra la información que realmente tenemos que tener para encontrar esas soluciones que estén adaptadas a cada una de las cuencas hídricas, y tener esta información científica solo es parte de la solución. Tenemos información científica, necesitamos el conocimiento local, necesitamos encontrar tiempo. He trabajado en distintos países, pero también en centros de investigación en países en los que combinan la arqueología de irrigación hace miles de años y lo combinan con ciencia más vanguardista, y lo que hacen es reinventar la irrigación en función de todo este conocimiento extraído. Así que, bueno, ese es uno de los retos de adaptación. ¿Cómo hacemos que realmente esté adaptado al sistema local? Y eso es trabajar todos conjuntamente en ese entorno local y después integrar de forma integrativa distintas disciplinas, porque el clima cambia, pero hay otras cosas que cambian también. La gente se mueve, el conocimiento se está generando, la nutrición cambia, las demandas de los consumidores cambian. Así que tiene que ser local, interdisciplinario, y después está la pregunta que se ha mencionado al principio. El reto es cómo podemos escalar esto, cómo utilizamos los instrumentos adecuados para poder promover estas dinámicas locales, no únicamente en ubicaciones muy pequeñas y muy locales, como vemos ahora, sino a una escala más general, por toda la cuenca mediterránea. Y creo que parte de la respuesta es cooperación, pero hablaremos de esto después. Bueno, esta es la pregunta que iba a hacerle a Carol.
La cooperación, pues, es crucial. Sí, por supuesto. Y de nuevo, siguiendo el argumento de cómo se organiza la cooperación, eso es lo que estamos tratando de hacer. No analizamos únicamente un impacto de cambio climático en un cultivo. Por ejemplo, en el trigo es fundamental y lo hemos visto. Hemos visto qué ocurre cuando se reduce la producción de trigo, hay escasez de agua y, bueno, ha ocurrido también en España y cómo se ha multiplicado con la crisis ruso-ucraniana y lo que esto significa para la población en general. Si analizamos la cooperación, pero más bien los sistemas en los que existe la cooperación, está un sistema alimentario del que hablamos ahora. No hablamos solo de seguridad alimentaria, sino de todo un sistema alimentario y cómo está afectado por el clima. Hablamos de la seguridad hídrica en nuestra región, pero también es un sistema hídrico y estoy orgullosa de decir que Egipto, como en Sharm el Sheikh, con el COP 2027, fue el primer en hacer referencia a un sistema hídrico en un documento de negociación en la declaración de Sharm el Sheikh. Podemos hablar ahora de un sistema hídrico en el contexto de negociaciones climáticas. Y, por supuesto, está también el sistema energético. No hablamos únicamente del uso de energía y su comercialización, sino cómo funciona el ecosistema. Sé que estamos hablando de adaptación, pero en el Mediterráneo Sur, recordad que Argelia es un productor de gas y petróleo y todos ellos tienen que cambiar. Hablamos de las vulnerabilidades, todos sabemos que tenemos que reducir el modo en el que trabajamos en las emisiones de carbono, pero estas economías basadas en la energía tienen que adaptarse a la transformación y al cambio de la comunidad global en cuanto a las demandas energéticas y cómo harán que sus propias economías se adapten a esos cambios y a la demanda de sus productos. Por tanto, estas áreas de sistemas necesitan cooperar. ¿Y cómo cooperamos? Pues bueno, hay mucho trabajo intergubernamental en el Mediterráneo. Yo trabajo en la región árabe, pero trabajamos con la Unión por el Mediterráneo. Aquí en Barcelona también, con Plum Bleu y, bueno, la cuenca mediterránea. Pero de cara al sur hay mecanismos intergubernamentales. Square South es una institución intergubernamental y tenemos un comité de agua, uno energético que nos guía, que nos orienta. ¿Qué necesitan de nosotros para cooperar mejor, para poder identificar soluciones conjuntas? Porque al final el clima no tiene límites geográficos ni nacionales. Se tiene que conformar por todos los países. Tenemos que pensar, no podemos pensar en el Tigris y el Éufrates únicamente, tenemos que pensar en todo su ecosistema. Tenemos que pensar en cuencas, en vertientes. Tenemos que hablar con Arabia Saudita, con Irak, con Kuwait, con Jordania, con Siria, para hablar de todas las tormentas de arena. No pueden responder el problema de las tormentas de arena de forma individual. En el Sahel cooperaban también para tener este cordón verde o este cinturón verde, porque están llegando las temperaturas. Bueno, he leído recientemente que incluso en Florida, en Cuba y en Florida, en Estados Unidos, las arenas del Sáhara llegan allí. Así que si no cooperamos, todos nos veremos impactados. Estas diferentes áreas de cooperación, sectores, nos pueden ayudar a progresar para encontrar una historia de éxito, de transformación. En el sentido de financiación y transferencia tecnológica, bueno, pues vemos que son los aspectos clave, ¿no?, para esta cooperación. ¿O no lo son? Bueno, quiero añadir que sí, la transferencia tecnológica es importante, la financiación también, pero también el desarrollo de capacidades. Sí, iba a decir lo mismo que tú. Iba a añadir lo mismo. Creo que va mucho más allá de la transferencia tecnológica y también nos impone pensar en la transferencia tecnológica porque no he explicado claramente lo que es SHAM, pero es una organización intergubernamental, una de las que se han mencionado ya, pero voy a mencionar otras porque es importante entenderlo, que en el Mediterráneo tenemos una organización intergubernamental fundada en 1962 para organizar la educación superior de los sectores agrícolas
Hacemos investigación también y hacemos cooperación a escala superior por ser una organización intergubernamental, pero lo que vemos más y más es una petición de transferencia tecnológica del sur al norte, porque las condiciones de la falta de agua, del calor, hace que sea totalmente importante países como Francia, España, como Italia, que aprendan de esas condiciones tan áridas, secas y calientes del sur. Así que hay más y más demanda de cooperación en países sur-sur y en países sur-norte. Así que la transferencia tecnológica tiene que repensarse como algo mucho más global y, sin duda, una dimensión universal. ¿Qué tipo de abordaje a la adaptación? ¿Qué tipo de gestión? ¿Qué tipo de políticas? Todo eso es muy importante también, junto con la tecnología y su transferencia. Y en cuanto a cooperación, la región mediterránea es una región muy interesante porque ha utilizado la cooperación intergubernamental a escala regional y creo que este es un argumento que se ha dicho también en la presentación casi desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La primera cooperación se hizo por la región mediterránea, un gobierno de gestión pesquera que ha estado desarrollando políticas desde 1949. Después se creó el CIAM, después para aspectos medioambientales, la Convención de Barcelona fue adoptada en 1975. Esta colaboración, incluso con tensiones por la cuenca, incluso con dificultades políticas, esta cooperación técnica ha conseguido sobrevivir y ya has mencionado la Unión por el Mediterráneo. Más recientemente hay un grupo experto MEDET con organismos científicos que tienen esta capacidad de cooperar por toda la cuenca. Hablamos de organizaciones intergubernamentales, pero dentro del Mediterráneo también tenemos una red muy intensiva de cooperación entre los diferentes parlamentos, ciudades, asociaciones, entre empresas. Para mí, el siguiente reto en cuanto a cooperación es cómo se pueden fortalecer los vínculos entre todas estas redes, todas estas asociaciones y cómo podemos asegurarnos de que todo el conocimiento desarrollado por estos agentes a través de estas redes y a través de las interconexiones y los diferentes tipos de factores, cómo se pueden esparcir por toda la región todo ese conocimiento. Bien, gracias. Antes de escuchar al público, me gustaría preguntaros, porque habéis mencionado la justicia de la adaptación. También la última COP de Egipto el año pasado. Y todo el mundo sabe que hubo el acuerdo y me gustaría saber cuáles son vuestras expectativas de la próxima COP en Dubái. Porque, bueno, es un país que no es muy sostenible o amigable con el medio ambiente, por decirlo políticamente correcto. Bueno, hay muchos abordajes de pérdidas y ganancias en los damage, pérdidas y daños, que se abordaron en Egipto y que se van a abordar de nuevo en Sharm el Sheikh en 2027. Se establece un mecanismo financiero para apoyar la pérdida y daño, los damage. ¿Cómo se va a hacer esto y cómo se va a evaluar esto? Pues bueno, está todavía en proceso de negociación. Hablamos de pérdida y daño y alguien inmediatamente piensa en adaptación. Pero los damage lo que hace es, ¿va a prevenir el daño en el futuro o compensa las pérdidas que ya se han experimentado? No existe claridad, todavía siguen hablando al respecto, ¿vale? Así que lo que hacemos en ASCUA es trabajar con nuestra comisión ENECAC, que es la comisión económica responsable de Latinoamérica y el Caribe, utilizando un modelo para evaluar el coste de pérdida y daño actual, lo que ya se está calculando en el delta, pues para los niveles del aumento del nivel del mar, también cómo evaluar esos costes. Si el coste es explícito y directo o si es indirecto,
¿Qué está incluido en ese paquete? Los más obvios, por supuesto, son los estados más pequeños o aquellos que tienen problemas con daños relacionados con su supervivencia, básicamente, pero también esas características, estas catástrofes extremas. Omán, por ejemplo, que es uno de los países GCC, pero está constantemente golpeado por ciclones. Son beneficiarios o deberían ser beneficiarios de compensaciones porque están donde están. Pues bueno, ¿quiénes son los potenciales beneficiarios? Todo esto está en negociación todavía. No espero una decisión de toda la configuración y cómo va a funcionar. Sé que está en proceso de negociación. Hay varios comités que están en negociación también y la ciencia, la metodología y la economía forman parte de esa negociación. Estamos informando a ASCOA y también a la red y las diferentes redes establecidas para el intercambio de conocimiento, como has hablado tú de estos temas. Así que, bueno, es una parte de la adaptación, pero diría que también tenemos que pensar en el objetivo de la adaptación, en los costes de la adaptación, cuál es la financiación climática, ese nuevo objetivo acordado que se establecerá para proporcionar financiación suficiente para la acción climática en general. Había un objetivo de 100.000 millones anuales, ya se ha caducado, así que ¿cuál va a ser el siguiente objetivo? ¿De dónde vendrá esa financiación para la adaptación? Acción, capacidad adaptativa, todo esto forma parte de un paquete que se está negociando ahora mismo y que va a formar parte de la ecuación. Llevará tiempo, no es algo que se configure de la noche a la mañana. Bueno, espero que no pasen 30 años o que no inviertan 30 años en hacer eso. Bueno, es que es un resultado negociado y como sabemos, pues todas las negociaciones y todos los acuerdos llevan su tiempo. Bueno, no sé, Ellen, si quieres añadir algo a esto o si ya podemos escuchar al público. Bueno, quizá no en este tema en concreto, pero estaré encantada de ofrecer más ejemplos de preparación, de cómo podemos construir adaptación. Pero hemos hablado también de la transformación de los sistemas y parte de la resiliencia reside también en la capacidad de reaccionar muy rápidamente en un momento de crisis y creo que la cooperación es un aspecto muy importante para aumentar la resiliencia en cuanto a capacidad de reaccionar conjuntamente y reaccionar rápido. Y hay muy buenos ejemplos en otros contextos, como por ejemplo en accidentes de contaminación. Adelante, adelante. No, bueno, es que creo que quería ceder la palabra al público, pero hay ejemplos de cosas en las que trabajamos. Por ejemplo, en Siam apoyamos una red que informa de las condiciones agrícolas y comparten información sobre las condiciones agrícolas y los mercados alimentarios del Mediterráneo y de los diferentes países del Mediterráneo. Y vemos una red que es realmente pequeña, pero se está desarrollando porque está configurada por todas las asociaciones que gestiona. Están las instituciones internacionales, pero cada vez más vemos otro tipo de agentes y actores y podría ser un ejemplo de cómo desarrollar cooperación para tener información precoz acerca de los riesgos, ya sean internacionales o nacionales, y para adaptarnos mejor, adaptarnos a largo plazo en ese sentido, pero adaptarnos a los riesgos más a corto plazo, como has hablado, los sistemas alimentarios. Ahora sí que es vuestro momento, así que si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla. No sé, ¿están en micro? Vale, claro. Pero I think we can take the questions. Quería agradecer a los ponentes y por su presentación, pero también por los trabajos que desarrollan. Vale, perfecto. Bueno, agradeceros los trabajos que desarrolláis en el campo del medio ambiente, ¿vale? Quitaré esto.
Bien, la cuestión es la siguiente. Bueno, estamos en una transformación geológica, climática muy grande, ¿no? Y además de muy rápida, ¿no? Ha quedado patente en vuestras presentaciones, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, no sería el primer cambio, digamos, de este tipo, ¿no? Que aparece en la humanidad, ¿no? La diferencia estaría quizás en que ahora es mucho más rápido, ¿no? De lo que ha sucedido otras veces, ¿no? Y además lo hemos provocado la misma humanidad, ¿no? Serían las grandes diferencias, ¿no? Entonces, la respuesta siempre ha sido por parte de la humanidad, ¿no? Una transformación cultural, ¿no? Muy potente, ¿no? Entonces, la cultura en un sentido amplio, ¿no? En un sentido antropológico, ¿no? Pues sería la tecnología, ¿no? La respuesta tecnológica, la respuesta política que habéis hablado y tal. Pero mi pregunta es si aparte de estas respuestas, ¿no? Que, bueno, vosotros habéis comentado aquí en algún momento, ¿no? Me estoy refiriendo a respuesta de cara tanto a la mitigación como a la adaptación, ¿no? ¿Vale? Si consideráis que en otros niveles de la cultura, ¿no? En esta concepción así amplia, ¿no? Como puede ser el derecho, la concienciación, la cooperación, etcétera, se están dando con la misma intensidad y la rapidez que sería necesario para poder afrontar esta emergencia climática, ¿no? O sea, es decir, si en otros aspectos, ¿no? No tanto económicos o tecnológicos, se está respondiendo a esta gran transformación cultural que creo que necesitamos, ¿no? En este momento, ¿no? Yeah, of course. Yeah, I think this is the missing link of Sí, our presentation. creo que este es el vínculo que falta en nuestras presentaciones. Si lo he entendido bien, la pregunta es que, bueno, es extremadamente importante lo que has dicho. Y voy a darte un ejemplo. Voy a volver a la agricultura y la alimentación porque es lo que yo conozco. Hoy, en la región mediterránea, un 7%, como he dicho, de la población mundial, 3% de los recursos hídricos, pero un 30% de las importaciones de cereales y de grano. Es una región que depende muchísimo del resto del mundo y su producción, y todas las tendencias que hemos mostrado hoy muestran que eso va a empeorar de cara al futuro. Pero mientras decimos esto, nos perdemos una pieza del puzzle en cuanto a proveer la respuesta si no analizamos cómo come la gente, por ejemplo, o cuál es la cultura, cuáles son sus hábitos alimenticios y cómo han evolucionado, porque siempre decimos que la dieta mediterránea es la mejor dieta de todo el mundo, pero cuando analizamos lo que come la gente hoy en día alrededor de la cuenca mediterránea, la dieta mediterránea, desgraciadamente, en muchos lugares, en muchas ocasiones, está desapareciendo. Y muchos de sus productos básicos están desapareciendo. Y no soy nutricionista, pero leo algunos de los desequilibrios nutricionales de la cuenca en norte y en sur y dependen muchísimo en el trigo. La mayoría de las calorías, pero también las proteínas se basan en el trigo y en la mayoría de los países azúcares, aceites y trigos en la mayoría de los países. Y algunas de las políticas alimentarias tienen en cuenta esos alimentos, pero tenemos también un gran cambio nutricional, tanto en el norte como en el sur. Hay países como Grecia, Turquía, Egipto, incluso Italia hasta cierto punto y Marruecos, donde el aumento de la obesidad ha sido increíble. Tenemos un 40% de la obesidad en mujeres en Egipto, por ejemplo, hoy en día. Y esto es una tendencia que está aumentando muchísimo entre los jóvenes y es muy difícil imaginar cómo vamos a encontrar soluciones para adaptarnos o adaptar la agricultura al cambio climático si no pensamos en cómo vamos a cambiar la cultura, los hábitos culturales de la alimentación o cómo vamos a reintroducir algunas de las tradiciones de la dieta mediterránea que desgraciadamente no forman parte o forman menos parte de los hábitos actuales, como vamos a reintroducir las legumbres, por ejemplo, o pues los guisantes, las lentejas, el pollo.
que son tan importantes para la cultura, que se cultivan cada vez menos en los países y que se comen menos y menos en los países mediterráneos. Así que la cuestión del cambio de conducta y de comportamiento en muchos aspectos, incluida la nutrición a través de muchas culturas o de la diferencia de cultura, es muy importante, y creo que eso forma parte del vínculo que falta cuando hablamos de las tecnologías, cuando hablamos de las políticas. La cuestión del consumo y de los hábitos es algo realmente importante. Y creo que la política europea que analiza la agricultura del farm to fork, de la granja al tenedor, pues lo está haciendo muy bien en analizar todo este sistema, incluyendo los aspectos culturales. Perdón, sé que me he extendido un poquito, pero es muy importante, ¿no? Y la verdad es que sientes mucha pasión por este tema y se nota. Bueno, Carol, no sé si quieres añadir algo o podemos pasar a otra pregunta. Bueno, solo quería decir que la educación para la cultura. Los jóvenes son ahora el centro en las Naciones Unidas y en otros lugares. Pues estamos tratando de contactar con los jóvenes para hacer un cambio en el futuro, y ese también es un cambio cultural. Estoy segura de que aquí en el sur pues siempre se tiene el respeto por el doctor, por aquellas personas que han estado en el gobierno durante años, pero la gente que viene ahora a nuestras reuniones son jóvenes. El sector medioambiental ha cambiado, y este es un cambio cultural también en el modo en el que a quién nos dirigimos, quiénes son nuestros interlocutores. Yo estoy aquí, pero, por ejemplo, en el sector hídrico soy la única mujer, y en el sector del medio ambiente, bueno, a veces el clima también se considera medio ambiente y no estoy de acuerdo, creo que es agua, muchísimos otros sectores, pero en el sector del medio ambiente hay muchas más mujeres y mucha gente joven, y ese es un cambio cultural también, porque hay concienciación, hay educación, están las herramientas del conocimiento y la velocidad de la transformación está aumentando, y por eso tengo esperanzas en el mañana. Bien, gracias. ¿Podemos pasar ahora a otra pregunta? Muchísimas gracias en primer lugar por la presentación, ha sido realmente interesante. Habéis estado hablando de la cooperación entre los diferentes países del Mediterráneo, pero quiero hablar hasta qué punto o cuánto podemos hacer si el resto de los países del mundo, como China, que ahora está en grandes desarrollos, India, Estados Unidos, siguen consumiendo tal y como lo hacen. Si podemos hacer algo al respecto o si tenemos que prepararnos para el impacto y ver cómo podemos adaptarnos a ello. ¿Voy yo o vas tú? Bueno, estamos todos juntos en esto. Todos tenemos que trabajar con respecto a la mitigación. No hay dudas posibles. En la región árabe solíamos decir, puede haber muchos otros países que producen petróleo y sus ambiciones son muy altas, pero todo el mundo se tiene que comprometer a reducir esas ambiciones y emisiones, para poder conjuntamente conseguir ese objetivo. Los mayores contaminantes son China, Estados Unidos, India, otros que emiten en volumen muchísimo más. Sabemos que aquí en la Unión Europea vemos cuánto puede subir la ambición. Pensamos que Europa es de los grupos más ambiciosos en este sentido y están impulsando a todos los demás detrás con ellos. Es un proceso negociado porque al final existe un principio de la Convención original de 1992 y son responsabilidades comunes pero diferenciadas. La pregunta es cómo podemos liderar en ello, cómo podemos de forma conjunta ayudar a que se transfiera la tecnología de forma debida, a que estén preparados los recursos, las capacidades humanas para poder movernos hacia adelante y poder animar una transformación. Hay muchísima gente ahora que utiliza teléfonos móviles que fijos, aunque no conozco esa estadística, pero bueno, no tengo las cifras exactas, pero bueno,
hacer que la transformación se comparte y cambie, pues forma parte de ello. Creo que es una negociación colectiva. Cuando vemos las catástrofes, bueno, China es uno de ellos ahora mismo. Tienen una conferencia mundial que aborda el problema de la falta de agua y hay ciertas oportunidades ahí de liderazgo para mostrar el cambio y hay oportunidades desde los gobiernos hasta las sociedades civiles para impulsar estas oportunidades. Gracias. Creo que había otra pregunta. No sé cuántas preguntas tenemos. 2 más, ¿vale? Porque es que nos quedan solo 5 minutos. Sí, podemos coger estas últimas 2 preguntas. Gracias. De nuevo, muchísimas gracias por la charla. Ha sido realmente interesante ambas perspectivas. Es increíble tener a alguien de fuera de Europa con esta perspectiva. Es fantástico y también con una perspectiva de género, lo cual me encanta. Ahora volvemos a nuestras casas y, bueno, tenemos muchos datos, información, lo cual es genial, pero mi pregunta es, ¿tenéis de 3 a 5 ítems o acciones que podemos cambiar? Quizá consejos o cosas que podríamos empezar a hacer o incluso dejar de hacer, que podáis compartir con nosotros, que podéis lanzarnos ahí al aire ahora. Bueno, pues adelante, ve tú, pasa tú, pasa tú. Bueno, todo el mundo puede actuar, por supuesto. Nos encantaría que los gobiernos acordaran las acciones, pero hay cosas que todos podemos hacer. Estábamos hablando de la alimentación. En el sistema alimentario, las negociaciones que tienen lugar en el mundo, una cumbre en Roma en julio, pues parte de la ecuación es la pérdida de alimentos. Y hablando de los sistemas, todo lo que no se come en la mesa no es que pierdas la comida o pierdas el dinero, es que, bueno, hay residuos y desde el principio pues se ha perdido muchas cosas, agua, tierra, fertilizante, todo ese cambio de conducta y Europa está muy por delante de otros en cuanto a ser más eficientes en el consumo, tanto alimentario como energético, uso hídrico. España es un líder magnífico en cuanto a la eficiencia del uso del agua aquí, dado que tenéis retos tan drásticos con las sequías. Hay conductas que podemos cambiar y eso forma parte de cada uno de los pasos del camino y siendo líderes pues la gente sigue. Hoy me ha impresionado mucho, he estado en Barcelona en 8 o 10 años, he venido muchísimas veces y no recordaba las carriles bici. Este verano en Nueva York bueno, hay transporte público ahí, la gente está utilizando transporte público, hay taxis, hay opciones. Y bueno, se puede elegir no solo para vuestro país y por los bienes del país, sino para aquellos que son más vulnerables, para que ellos también tengan los recursos para desarrollarse, pero también para hacer frente a todo lo que viene. Defensa y promoción, es lo que yo diría. Bueno, a mí me gustaría añadir en esta defensa y promoción, porque lo que también es importante a escala personal es cómo contribuimos a diseñar el futuro que deseamos. Con el consumo, vemos que si las conductas de consumo no cambian, es muy difícil cambiar todo el sistema. Pero también vemos que de forma local hay soluciones que se están inventando. Y hay, por ejemplo, soluciones para reducir los residuos alimentarios, el transporte o la huella del transporte de alimentos, de agua, la huella hídrica, la huella alimentaria. Existen soluciones, hay mucho trabajo en los sistemas alimentarios en cuanto a los circuitos más cortos y creo que todas estas innovaciones son fantásticas, pero también hay un papel que con frecuencia nos perdemos. Y el año pasado intenté organizar una conferencia y buscaba a un ponente que pudiese hablar de un futuro deseable con todas esas condiciones y sé que esas soluciones están inventadas. Hay mucha gente
que empieza a desear cosas distintas a las generaciones precedentes. Empiezan a consumir cosas que son menos materiales, pero todavía y aún así muy importantes. Hay una nueva apreciación en el arte, pero hay muy pocas personas que lo llevan como discurso, como bandera, lo llevan como verdadera alternativa. Hay muchísima gente que, bueno, sabemos los daños, conocemos la amplitud de los riesgos, pero es muy difícil pensar que cambiaremos a menos que exista una visión positiva hacia dónde vamos. Es distinta, es una sociedad diferente. Se tendrá un consumo distinto, una cultura diferente, pero tiene que desearse también. Hablamos de los futuros de las regiones, a qué aspiramos, y no nosotros solos, sino ellos, las propias regiones, publicitando esta visión de un futuro distinto que puede ser deseable a pesar de que tenga muchísimo menos impacto en cuanto a recursos que empiezan a faltar. Podemos consumir otras cosas, podemos estar juntos, podemos, bueno, encontrar muchos otros valores también. Con las bicis, con, bueno, todas estas cosas que podemos apreciar y no son la solución por, bueno, lo que queremos es poder adaptarnos por elección y no únicamente por defecto. Este es el mensaje que podemos comunicar para que sea más factible. Muchísimas gracias. Tenemos la última pregunta. Sí, aquí. Hola, muchas gracias por la exposición y por el trabajo que habéis hecho. Pero yo tengo, bueno, más bien me deprime, ¿no? Porque yo creo que esto es una lucha completamente desigual, completamente, porque mientras hay personas, hay organizaciones que nos van diciendo vamos a mitigar todos los efectos del cambio climático y tal, yo creo que mientras unos lo mitigan, intentan buscar soluciones pues para mejorar aquello que hemos estropeado, la humanidad, yo creo que hay pues organismos muy poderosos, económicos, que no les interesa para nada. O sea, la producción de ropa, la producción de coches, lo que quieran. Y además, y luego ya es todo lo otro, o sea, lo que nos meten, me explico mal, ¿no? Pero lo que nos meten en la cabeza a base de anuncios y cambios en las formas de vivir, que van contra tus ideales mismo. Tú mismo estás haciendo muchísimas cosas contra tus propios ideales y eso es a lo que te llevan toda esa gente que están fomentando algo que empeora todo el asunto del cambio climático. Por ejemplo, agricultura intensiva, producción intensiva de frutas, que nada más que hay que ver en Barcelona mismo, un puesto sí, un puesto no, una casa sí, una casa no, fruterías. ¿Por qué se hace tanta fruta? ¿Para tirarla luego? ¿Porque se saca un montón de dinero? O sea, yo veo muy buena voluntad en todos estos organismos, pero me gustaría saber cómo se va a incidir en estos que yo creo que son los que nos van estropeando el planeta y que nosotros somos como una pulguita ahí, diciendo, uy, vamos a ver si reciclamos el papel, el cartón, el plástico y tal. Bueno, y además nada más hay que ver, la juventud se moviliza por el cambio climático, pero al mismo tiempo es quien más comida basura emplea. ¿Por qué? Pues por sus condiciones de vida, por la economía, porque es mucho más barato. O sea, ellos mismos van en contra de esto. Ves un concierto y ves todo lo que dejan de residuos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos incidiendo en la educación de estos jóvenes para que estos cambien y hagan cambiar a los gobiernos y los gobiernos pongan trabas a estas agriculturas intensivas, a esta ganadería intensiva, a estas financiaciones a coches y tal? Como por ejemplo, ¿quién son los que más consumen el paquetito que te llega a casa? Pues yo creo que no somos la gente mayor, yo creo que es la gente joven, que le llega la pizza a casa, el heladito a casa. ¿Qué es eso?
Pues habrá muchos carriles bici, pero es que todo Barcelona está lleno de coches llevando paquetitos a tu casa. Esto, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Si los anuncios que nos hacen en la televisión estamos bombardeados por esta necesidad que debemos tener para tener el último libro en mi casa, no ir a la librería, sino que me lo traigan. A ver, es todo esto y diría muchísimo más. Puede acotar un poco más la pregunta porque lo mismo con la traducción. Quiero decir que me gustaría saber qué se está haciendo para que toda esta gente no esté incidiendo en la porquería que incide más en el cambio climático. Gracias. O sea, ya sé que no soy científica diciéndolo, que es a nivel muy popular, pero es lo que yo siento. No hay ningún problema, pero es que a veces también para traducirlo y tal, pues puede ser que hayan perdido detalles, entonces si se puede concretar la pregunta, pues ellas lo tendrán más fácil para responder. Muchas gracias por su intervención. No, I think it goes totally with No, creo que va totalmente con la última intervención que he tratado de hacer. Creo que este cambio cultural, estos cambios culturales forman parte de la ecuación. Los necesitamos y necesitamos estos modelos positivos de diferentes tipos de consumo porque existe la diferencia y lo vemos no únicamente en las calles o después de un concierto, pero lo vemos en las tendencias de consumo por toda la cuenca mediterránea y muestran. Leí un estudio, por ejemplo, de Turquía, de alimentos y los alimentos que se dan a los niños, por ejemplo, para complacer a los niños, ¿no? Como premio para los niños, pues son bebidas azucaradas, por supuesto. Tenemos que proporcionar alternativas saludables, tenemos que proporcionar alternativas en cuanto a mensajes de lo que es deseable también. Y entre los jóvenes, no solo son las instituciones, no solo son las generaciones mayores las que van a poder proporcionar este mensaje deseable y estas imágenes deseables. Creo que la implicación de la juventud es extremadamente importante en este aspecto y por eso antes lo estaba mencionando. Pero existe también responsabilidades de las políticas públicas y es un equilibrio muy complicado entre la gente que necesita el pan y necesita el pan, de verdad lo necesita y es bueno, hay países que no pueden ni permitirse ese alimento o el pan por sus conflictos, por su cambio climático, por sus catástrofes, pero a la vez necesitamos movernos hacia un sistema más equilibrado con cultivos que son muy necesarios si queremos avanzar hacia acuacología, hacia más recursos hídricos y una dieta más equilibrada. Como gobierno, ¿cómo puedo equilibrar los retos tan a corto plazo y los retos del largo plazo? Y esa es una constante, una preocupación constante que la comunidad científica, que las organizaciones científicas y que los gobiernos locales y nacionales tienen. Así que sí, está en la comunicación, en los hábitos de consumo y todo esto también es una responsabilidad global en todas las diferentes escalas de gobernanza, pero un reto. Quisiera añadir una historia a esto y creo que existe causa de optimismo. Sé que es sobrecogedor todos los retos a los que nos enfrentamos. Incluso los psicólogos ahora están pensando en el pesimismo de lo que se viene por el cambio climático, pero es solo una historia breve. Y por qué yo tengo una visión optimística. Hace un año se me pidió que revisara una publicación de nuestros compañeros de Cairo con la UNESCO. Ahora que has dicho antes que este edificio es un edificio de la UNESCO y la publicación era una encuesta que habían hecho online y en persona sobre el cambio climático y desarrollo sostenible. Y hablábamos antes de los objetivos de desarrollo sostenible que están relacionados con el clima, pero también con la pobreza, la educación
Y bueno, toda una serie de elementos. Y mientras leía la publicación, era evidente que la juventud decía que no entendía la diferencia entre cambio climático y desarrollo sostenible. El modo en el que interpretaban las palabras eran el mismo. Y lo leí con mi instinto de profesional del sector hídrico que tiene los objetivos de desarrollo sostenible en un silo y cambio climático en otro silo, los acuerdos de París, en Nueva York y demás. Y mientras leía la publicación, más y más, me di cuenta de que ellos tenían razón y de que mi mentalidad era la equivocada, porque ellos veían que no había diferencia. Tenemos que pensar en nuestras necesidades de desarrollo y nuestras necesidades climáticas de forma conjunta. Y el hecho de que la juventud árabe, y estoy segura de que esto está ocurriendo en otros movimientos, pero el hecho de que para ellos no había diferencia entre el modo en el que se desarrolla la sociedad y en el que modo en el que pienso sobre el clima, me di cuenta al final de la publicación de que tenían razón. No se puede ver en aislamiento. La gente ya está reconociendo que existe una necesidad de verlo de forma conjunta en todo lo que hacemos. Es complicado llegar a soluciones integradas, sí lo es, pero cada paso es un paso adelante y la concienciación nos lleva a avanzar. Y tengo ese optimismo de que juntos podemos conseguirlo. Sé que hemos estado en este campo trabajando durante años, pero vemos cambios, de verdad que los vemos y hay mucha gente que viene detrás de nosotras que también ve cambios y que ven que con su acción nos están impulsando hacia adelante para adaptarnos a los retos a los que nos enfrentamos. Sí, solo por dar otro ejemplo de esta complementariedad en cuanto a sistemas alimentarios, en Francia ha habido mucha innovación de sistemas locales con muchísimos movimientos asociados, con gente que se reúne para comprar del productor local, para autoproducir sus propios alimentos, para poder consumir únicamente aquellos alimentos que son de temporada. No hay mucha cantidad, pero están ahí. Y dado que estos movimientos ya existen, hay una compra obligatoria local de comedores escolares, para los comedores escolares, y es un alto porcentaje, la verdad, 20-30% de los alimentos tienen que comprarse de forma local o de kilómetro cero. Esto ha sido posible porque ha existido una política local, una iniciativa local y también cambios políticos. Y hemos visto cambios en en la compra de estos alimentos para comedores escolares y el equilibrio que hay, y es un cambio constante, un cambio de escala también. No es únicamente un pequeño detalle. Y creo que estos son ejemplos únicamente, pero son necesarios para poder avanzar de forma conjunta. Son casos verdaderamente prometedores que nos aunan a todas. Gracias, Ellen. Gracias, Carol. Creo que es un modo fantástico de cerrar este diálogo. Hemos hablado mucho de muchos asuntos distintos, pero creo que la cooperación es la palabra crucial y clave en este aspecto de la adaptación. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros esta noche. Quisiera recordar que esta es la primera sesión de este nuevo ciclo que ha empezado hoy. La próxima sesión será el 4 de octubre y será sobre los aumentos del nivel del mar en el Mediterráneo, y habrá otras sesiones que se centren en la agricultura, bastantes de ellas, y también ciudades, bosques y mares y océanos. Así que os esperamos aquí y esperamos veros pronto. Gracias.